No le escuché lo último, don. Bueno, que me Profe. escriban por el aula virtual cuando tengan ese problema y yo les habilito el, el tiempo adicional para que puedan subir el trabajo, ¿ok? Que eso va con Profesor, todo. Ok. buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero comentar que el trabajo estuvo enriquecedor en el sentido de que hay muchas cosas que cotidianamente se olvidan o se ignoran del puesto que uno ejerce también. En el sentido de que nosotros además hacemos, o sea, hacemos muchas cosas más de lo que deberíamos. Y ahí en los aspectos positivos y negativos uno se va dando cuenta lo real en sí del cargo. Así que, no, excelente la tarea. Por otra parte, Okay. quería preguntarles si nosotros podríamos tener un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. ¿Sí? No tengo ningún problema, pero la comunicación oficial debe ser por el aula virtual. Todo lo que es trabajo, todo lo que es comunicación. Un WhatsApp puede ser para dar alguna información puntual, pero toda la información tiene que ir por el aula virtual. Ese es el lineamiento que tiene la escuela. ¿Ok? Pero lo pueden tener entre ustedes y uno que me escribe a mí cualquier cosa, pero todo lo demás es por el aula virtual. Pero se puede crear, pues, y ustedes se comunican y alguien que se comunique conmigo para darle alguna información, algo, y yo lo que puedo es orientarlo, pero siempre lo van a subir por el aula virtual. ¿Ok? Ni un problema. Ok, señores, entonces, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Se había ido todo, profe? Ahí sí, profesor. Que se vea que ha ido se vea que ha ido la conexión. Un poco lo que les digo, que no hay problema con el tema del WhatsApp del grupo, ¿ok? Pero toda información tiene que subir naturalmente por el aula virtual. Muy bien. Profesor, ¿usted va a habilitar ahora para poder enviar el trabajo? Quienes están pendientes me escriben ahorita por el aula virtual después que terminemos la clase y yo se las habilito para que las suban. Todo lo que están Ok, pendientes. ¿Ok? ok, muchas gracias. Ni un problema. Gina, dime. Lo siento, me conecté recién. Ok. ¿Se refiere referente al trabajo? ¿Sí? Bueno, en realidad para mí fue particularmente difícil. Mi descripción de cargo en sí está bien hecha, pero llegó a ser un poco frustrante el nivel de cosas que me toca hacer para ser una sola persona. No, la otra de esta, déjame leer. Creo que en Estoy escuchando sí... ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, te escucho. Ya, lo que le digo es que creo que sí hay ciertas cosas que van faltando. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una jefatura designada en la descripción de cargo y en la vida real, por decirlo de una forma, tengo otra jefatura. Ok. Está muy bien. Vamos a ir cerrando entonces un poco el tema de descripciones de cargo. Entonces, ¿estamos bien con las descripciones de cargo? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló, señores? Se volvió a caer la conexión. Ok. Vamos a ir cerrando entonces lo de descripciones de puestos. Ok, entonces fíjate un poco qué pasó con las descripciones. Se supone que ustedes leyeron toda la información técnica si no ve, para... no, la cámara apagada. No. Ya.
¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Ahora sí, se había caído. Ok, Se fue entonces, negro. para ir cerrando el tema de descripciones de puestos, Mm, comenzamos con reclutamiento y selección. Ok, ¿qué sí. podemos concluir de todo esto? Esto permitió que todos los que Ya. leyeron información que se subió a la aula virtual pudieron actualizarse, otros si no la conocían, conocen lo que es una descripción, cómo se organiza, cómo se estructura, lo que son, lo que es el objetivo del cargo, las funciones, las relaciones, todo lo que ustedes pudieron ver. Eso es importante que ustedes lo conozcan, lo manejen, porque de alguna forma lo están aplicando en su puesto de trabajo. El que no lo conocía, se le envió un modelo para que hiciera su descripción de puesto, y eso es lo importante de esta unidad, que ustedes pudieron tener una teoría, ¿ok? Y una experiencia. Entonces ustedes integraron lo que fue teoría y praxis, ¿cierto? Para efectos de poder actualizar todo lo que es el conocimiento teórico con la experiencia que ustedes tienen en función de las descripciones que alguna vez la han visto. Otro elemento importante que las descripciones de carga deben ser dinámicos, como le hemos dicho. Si una empresa hizo descripciones de cargo hace 5 años y más nunca la ha visto, bueno, ustedes ya saben qué es lo que puede pasar. Entonces, esa descripción de cargo se supone que es dinámica y va cambiando en función de los cambios que va generando la empresa. Los puestos van cambiando, señores, por cambio de funciones, por reestructuración de la empresa, por nuevas líneas de negocio. Entonces, las descripciones de cargo son bien dinámicas, que es lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Aló? Ok, Lidia. Gracias por responder. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en lo que es reclutamiento y selección de personal. Yo aquí voy a compartir pantalla y aquí tengo una información que quiero compartir con ustedes. Consulta, antes de que pasemos al otro tema. ¿Se ve esta lámina? No, ¿Se ve? ahí sí. Ahí sí. Ahí apareció. Ahora Ahí Ok. sí. Voy a Sí. escribir unas personas que están por allá que no han entrado. Ok, este más o menos es el proceso general de lo que es una descripción, perdón, lo que es un proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto? Entonces, uno de los cambios que ha pasado en el proceso de reclutamiento y selección es que primeramente tenemos que definir el perfil del ¿qué? Del cargo. Del cargo, ¿verdad? Entonces, El cargo. claro, entonces el cargo tiene que estar descrito, tiene que tener su perfil y todo lo que ustedes vieron ahorita, las funciones, las áreas de seguridad, los riesgos, todo lo que se necesita para poder iniciar un proceso de reclutamiento y selección. Si no hay una descripción de cargo, no hay forma de que tú inicies un proceso de reclutamiento. Entonces, en función de la experiencia de ustedes, voy a leer rápidamente lo que es el proceso de reclutamiento y selección y luego vemos con la experiencia, ¿ok? Es elegir ese canal de búsqueda. Ese reclutamiento puede ser interno y externo, ¿cierto? Efectivo, profe. Ok, entonces en muchas empresas, por cuestiones de política, primeramente buscan lo que es el reclutamiento interno. Obviamente, eso va a depender también del tipo de puesto de trabajo, porque si es un cargo gerencial, lo más probable es que a lo mejor lo puedan traer de fuera. Pero si son cargos que se generan dentro de la misma organización, lo más probable es que pueda ser un cargo interno. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Sí, profesor. profe. De hecho, en la empresa, profe, me voy a extender un poquito. Cada vez que se levanta un cargo, sale el diario mural de la misma empresa, se necesita persona para postular, ¿ah? Y ahí sale una referencia a lo que se necesita. Ahora ya me quedó un poco más claro dentro de la descripción. Exactamente. Muy bien, Jorge. Ok, entonces, dependiendo de la política de la empresa, hay búsquedas internas y búsquedas externas. Y eso lleva todas unas ventajas, unas desventajas que ustedes la conocen, ¿cierto? No obstante, es importante que lean toda la información que se les envió para el trabajo que vamos a hacer. Luego viene el diseño del aviso. Bueno, ya este diseño del aviso, ya esto no existe en la práctica como tal, ¿cierto? Ahora hay unos buscadores online
donde la empresa puede tener una empresa contratada que le busque sus plazas vacantes, y eso se hace a través de internet, de páginas web, de páginas especializadas. Bueno, ustedes conocen toda la gama de herramientas que hay ahorita para lo que es el diseño del aviso. ¿Ok? Entonces, lo puede hacer cualquier tipo de empresa subcontratada o por outsourcing. Tú puedes hacer ese tipo de aviso, y son directamente. Ya se supone que cada persona se afilia a una empresa de búsqueda, hace su currículo, lo sube y se va postulando a la medida que van saliendo vacantes en cualquier tipo de empresa. Entonces, bueno, esa es una forma para esos cargos genéricos y para esos cargos que son fáciles de conseguir. Hay otro esquema que se llaman los headhunters. Yo no sé si lo han oído. Los headhunters son los cazacabezas que llaman. Y son esas empresas que buscan niveles altos para la gerencia, de presidente, vicepresidente, hasta unos gerentes ejecutivos, obviamente dependiendo del tipo de cargo. Entonces son búsquedas más especializadas para ese proceso. Una vez que ya tengo la información, bueno, se supone que la gente se postula y viene a un proceso de selección, ¿ok? Se revisan las síntesis curriculares en función de qué, de lo que necesita el cargo o el puesto, en función de las descripciones que tenemos ya dentro del puesto, dentro de la empresa, y lo que trae las personas que van a ocupar los cargos. Cuando la persona presenta su currículum vitae, se supone que ahí va a colocar toda la experiencia que tiene en el cargo, sus conocimientos, habilidades, destreza, la experiencia. Entonces se supone que hay una preselección, ya ahí está preseleccionando los que no apliquen y los que no se parezcan a la descripción de puesto que yo busco. Obviamente ahí tú haces el primer descarte. Ya una vez que tú haces el primer descarte en función de los currículos, tiene una entrevista preliminar que realiza la gerencia de recursos humanos. Esa gerencia de recursos humanos, esa entrevista preliminar, nos permite un poco validar esa experiencia, lo que escribió en el currículum, ¿ok? Y hacer todo un proceso de descarte. Una vez que el recursos humanos hace esa entrevista de coordinación de entrevista preliminar, que la hace primero recursos humanos, luego coordina una entrevista con el área que solicitó el requerimiento. Pues se supone que ahí van las entrevistas de las personas que a las personas responsables de las áreas deberían contratar. Luego viene todo un proceso de evaluación, que son esos test psicológicos, psicotécnicos, todo ese proceso de evaluaciones personales, test psicológicos que ustedes conocen en algunos casos si se lo han aplicado. Luego viene esa revisión de referencias personales. Normalmente muchas empresas no las hacen, otras las hacen. Obviamente va a depender del tipo de cargo que estén buscando. Una vez que tenga ese proceso listo, ¿ok? En algunas empresas hacen exámenes médicos. Esos exámenes médicos van a depender de la descripción del puesto. Si es un cargo que va a trabajar en altura, que va a trabajar en temas eléctricos, en altura o en otros cargos peligrosos, en las minas, ahí hacen exámenes médicos. Obviamente, esos exámenes médicos van en función de qué, de la descripción de cargo, de las funciones que va a realizar. El médico de la empresa o la empresa contratada se sienta con el recursos humanos, evalúa las funciones y en función de eso deciden qué tipo de exámenes se van a realizar. Eso normalmente se hace para ciertos tipos de cargos. Una vez que tú tengas todo ese proceso, tienes toda la información recabada, normalmente se hace una terna que se le manda a la unidad técnica o a la unidad que requirió el cargo. Esa unidad técnica, en función de ese resultado, de esa terna o de tipo de personas, dependiendo de la política que tenga la unidad de recursos humanos de su empresa. Y esa selección final no es de recursos humanos. Recursos humanos entrega toda la información de resultados por cada una de las etapas, y si hay una jerarquización se la presenta, y si hay un puntaje se los coloca, pero la decisión final la toma el área técnica, el área que solicitó recursos humanos. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene el feeling del trabajo, tiene la información exacta, ya entrevistó a los participantes, tiene otra información que a lo mejor recursos humanos no tiene, pero recursos humanos tiene una información que es importante, que
el aspirante es apto en función de todas las fases que pueda haber cumplido para su proceso de reclutamiento y selección. El que escoge la unidad técnica, bienvenido será porque tiene el visto bueno de recursos humanos. Luego viene un proceso de admisión, luego viene un proceso dentro de la admisión está lo que es la inducción a la empresa, que ustedes la conocen, ¿ok? Y esa inducción a la empresa, o previamente primero hay una firma de contrato de trabajo en función de las condiciones del puesto. Luego viene un proceso de admisión donde hay lo que es la inducción a la empresa y luego la inducción al puesto de trabajo. Y luego empieza el proceso natural de trabajo de cada persona. Muy bien, en función de esto visto rápidamente, ¿cuál es su experiencia en su empresa o cuáles son las experiencias que ustedes tienen con este proceso en su empresa, por favor? A ver, ¿qué de todo esto hay, qué no hay, qué hacemos diferente, qué están haciendo en cada una de sus empresas? Cristian, ¿quiere conversar? Adelante. ¿Yo? Bueno, la empresa de nosotros entran como una empresa contratista de tercero que se le llama, y están a prueba un tiempo y según sus funciones, según el desempeño, pasa a planta. Está un tiempo como auxiliar y después a planta que es contratado indefinido. También hacen procesos de selección, hacen exámenes preocupacionales y bueno, pues si algún examen sale mal, obviamente no queda al cargo. Los demás sigue su rumbo normal si sale apto. Perfecto. ¿Qué más quiere poner su experiencia en su empresa para ver qué cosas hay nuevas, qué cosas hace el otro, qué cosas hace la empresa? ¿Le comento la mía rápidamente, profe? Sí, por favor, Lidia. Bueno, como algunos de mis compañeros saben, soy jefa de local y estoy en una sala de venta. Y parte de mi contrato es entrevistar personal para el puesto de vendedores. Ok. Entonces tengo que buscar que la persona tenga el perfil, el conocimiento de retail, la atención al cliente, también que hable bien, que se le entienda bien, digamos, que tenga un buen trato con la gente, y porque el tema práctico después se adquiere con el tiempo. Es más que nada que uno se basa como, lamentablemente, en la parte que ve, la física, y lo que puede conversar con la persona en la entrevista. Okay. Y se supone que después tiene que haber una supervisión psicológica por recursos humanos, pero en nuestro caso no se da, que lo comenté de hecho en mi trabajo, desde que yo entré nunca se ha dado, siempre ha sido el jefe del local el que filtra y decide así como, ya esta persona me parece que puede funcionar, y en la práctica es como de 1 a 3 meses el proceso de adaptación, y ahí se decide si queda o no. A veces al primer mes uno se da cuenta que no funciona, porque como es un tema transitorio, va mucha gente joven, va muchos estudiantes o recién salidos, entonces a veces no tienen training de trabajo y no logran dar el ancho para la rapidez y la agilidad que uno necesita en una sala de venta. Entonces ahí como que nos caímos un poco porque no tenemos tampoco un apoyo psicológico para decir que la persona esté preparada para soportar a lo mejor clientes complicados, exceso de trabajo. Así que igual ahí nos tienen al debe, pero finalmente el administrador, en este caso yo, soy la que me llevo ese trabajo extra de incentivar y lograr que el trabajador funcione. Ok, entonces fíjate todas las variaciones que vamos viendo en función de cada empresa, ¿no? Entonces se supone que recursos humanos define el proceso de la empresa y ahí varía de empresa a empresa, obviamente en función del tipo de empresa, de los tipos de cargo. Bueno, esa es la parte interesante. ¿Quién más tiene alguna experiencia con su empresa? ¿Alguien que haya pasado últimamente por un proceso de reclutamiento y selección? Profesor. Acá, dame lugar. Ajá, Susan. Sí. Bueno, yo estuve trabajando en dos sectores, sector público y privado. En general, en el sector privado son un poco más exigentes con la gente que recién entra. Sí. Nunca entran con contratos. Generalmente los contratos están ganados internamente. Están casi siempre los contratos a las mismas personas que trabajan ya muchos años, pero los que están entrando, que entran a honorarios y todo el tema, es un poco más exigente el tema que en cuanto al privado, en las mismas áreas, en administración, que es lo que trabajo yo. Generalmente ellos exigen un poco más, aunque sean personas que vienen recién saliendo del colegio. De todas maneras, no es llegar y contratar a cualquier personal.
son un poco menos exigentes en el servicio, en el ámbito privado, que ahora Ok. estoy en este momento en la parte privada, un poco menos exigente porque pueden darse el lujo de poner a prueba a las personas. En cambio, en el privado, en el público, casi no pueden darse ese lujo porque es mucho más complicado el tema. No es llegar y contratar gente y no es llegar y echar gente. Entonces, esa es la gran diferencia que hay entre uno y los dos. Yo que pude trabajar en los dos lugares, de todas maneras, siempre es mejor visto trabajar en el público por el tema de que es más exigente. El trato con el usuario también es más complicado que en el retail o que en una tienda. Es distinto, porque acá te exigen que tú tienes que tratarlos bien. Hay solamente derechos del usuario, pero no hay deberes. En cambio, en el retail es un poco menos, a pesar de que sí, también es complicado trabajar con público, pero es distinto. Es distinta la presión con la que se trabajan uno y otro, y eso mismo hace que sea más complicado entrar en el público que en el privado. Ok, señores, nos quedan 10 minutos. Muy bien, ¿quién más quiere opinar sobre su empresa para que vayamos cerrando algunas cosas de algunos procesos? Profesora, acá Pamela Ugarte. Pamela, Yo le quiero hacer adelante. una opinión en forma personal de lo que estaba hablando recién la compañera Susan, que en las empresas públicas la diferencia es que cuando uno ingresa a trabajar, ingresa por un grado, en el cual son mucho más los beneficios que tiene, pero en el momento en que ellos a uno los despiden sin ni uno. O sea, a uno no le renuevan el contrato porque trabajan con un contrato que se llama contrata. En cambio, en el privado, uno ingresa trabajando ya con un contrato indefinido y aparte eso le da más seguridad porque en el momento que uno le despiden ya sabe que tiene un finiquito, pero en cambio en el público no lo tienen. Ok, perfecto. Gracias, Pamela. ¿Quién más? O sea, ni tan complicado en todo caso, porque de todas maneras uno igual en el privado entra trabajando con un contrato de un mes primero, nunca es indefinido al tiro. En el otro, en el tema del sector público, claro, ellos tienen que cubrir cierta cantidad de cupos, pero entrar una persona y después llegar y sacarla así, aunque esté a honorario, porque a honorario los contratos son por un año, pero aún así igual es complicado desde dentro, desde la parte de recursos humanos, es complicado manejar su gente, porque los contrata, claro, es verdad, tienen muchos beneficios, pero los honorarios no tienen ningún beneficio, pero también es más complicado echarlos a ellos. Ok. ¿Quién ha tenido últimamente que haya pasado por un proceso de reclutamiento y selección? A ver, para ver qué hay de último en el mercado. Profe, yo quiero hacer un alcance de eso. Yo en la empresa que estoy actualmente, yo... Jorge, no te escucho bien. Trata de colocarte más el audífono o algo. ¿Me escucha por ahí? ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Ahora sí, ¿Se Jorge. escucha? Sí, Ya, ahora te escucho fuerte y claro. ya. Bueno, yo le explico. Yo hace 9 años que estoy en la misma empresa y recuerdo cuando yo entré a los procesos que se están llevando a cabo. En ese tiempo yo presenté un currículum, hablé de manera directa con mi jefatura, que ya no está, y entré a trabajar. Me hicieron pasar a recursos humanos, firmar como un contrato por un mes y este se iba renovando cada 3 meses. Ya, y una vez que si no me llaman, queda automáticamente con contrato indefinido. Hoy en día también me tocó trabajar en Ñuble, pitutear ahí un par de meses en el departamento de recursos humanos y me di cuenta cómo iba evolucionando todo. A la gente se le hacía una preselección, o sea, un sistema de reclutamiento a través de una plataforma internet. Y de ahí después se les llamaba una preselección donde se le hacía llenar un cuestionario y después de eso se pasaba una entrevista psicológica. Y una vez de eso recién pasaban al departamento donde iban a ser destinados. Y al final, después de todo ese proceso, venía recién como la carta que te decía, ya, quedaste seleccionado, preséntate en tal zona que se yo en el centro de distribución Quilicura. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjese un poco en todo lo que vimos, ¿no? Vimos un proceso de reclutamiento y selección estándar, que es lo que normalmente se puede utilizar, obviamente, dependiendo del tipo de empresa, el tamaño de empresa, lo que quiera la empresa.
Y ese proceso macro, que es un modelo, ¿ok? Obviamente es adaptado a cada organización en función de sus recursos y en función de la importancia que cada una de las empresas le da a ese proceso de reclutamiento y selección. Es uno de los procesos más complejos y lo que se dice es que el proceso de reclutamiento y selección es un proceso predictivo. ¿Qué quiero decir cuando es predictivo? Pregunto. ¿Me escucharon? Profe, Ajá, sí, por favor. o sea, según lo que yo entiendo, al decir proceso predictivo es porque usted, o sea, al estar seleccionando uno ya tiene listo lo que quiere, las capacidades, las funciones que uno espera tener de una persona ya lo tiene, entonces solamente hay que ponerle cara a lo que uno ya tiene ya estipulado, por decirlo de alguna forma. Okay. ¿Quién más tiene otra opinión con ese proceso predictivo? Yo hago pruebas, entrevistas, veo a la gente, le hago pruebas psicológicas, psicotécnicas, lo pongo para allá, lo quito para acá, y al final digo, bueno, esta es la persona. Yo, profe, Nicolás Saravena. Hablamos. Con predictivo yo entiendo que se refiere a que uno imagina o espera que esta persona que ha superado todo el proceso que se ha hecho es la persona indicada para el cargo el cual nosotros estamos evaluando. O sea, uno dice predictivo porque trata de predecir que la persona sea la indicada para el cargo que se está buscando llenar. Muy bien, Nicolás, ese es el concepto. Cuando hablamos de que ese proceso de reclutamiento y selección es predictivo, estamos diciendo, bueno, que según todas las indagaciones y todos los procesos que se hicieron, es la persona indicada, pero en la práctica que viene, y ahí tenemos mucha experiencia, ¿cierto? Y a ustedes les puede pasar y les aseguro que han comentado, cuando entra una persona a un área de trabajo y ustedes dicen, bueno, pero ¿por dónde pasó este? A este se le pasó recursos humanos porque este no aplica para nada. Entonces, ahí se equivocó recursos humanos. ¿Cierto que lo han dicho? Levante la mano quien lo ha dicho. Ahí se equivocó recursos humanos con esta persona que entró, que no se parece a nosotros. Víctor ya lo conoce. ¿Quién más ha dicho eso? Juan José también lo ha dicho. Entonces, por eso hablamos de un proceso predictivo. Recursos humanos predice, Lidia también levantó la mano, predice que esa persona lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque cubrió unas etapas, las pasó bien, tiene buena referencia, tiene todo bueno, pero en la práctica es cuando vemos al boxeador, como dice un dicho por ahí. Muy bien. Cuando lo vemos en el ring y que va a aguantar los 15 rounds y no lo van a noquear. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es una parte importante del proceso de reclutamiento y selección. Otra pregunta para ir finalizando y decirles qué vamos a hacer ahora con esto. Lo que sí les exijo, les suplico, les sugiero, bueno, las diferentes formas que se les puedo decir, señores, lean todo el contenido de la información que se les envíe, señores. Es súper importante. Ahí está el basamento teórico, ahí está toda la información. No es igual en una clase, porque yo en una clase llevo todas las PPT, las presento, las discuto con ustedes, cubro toda la información, cubro todos los contenidos y después trabajamos. Aquí es más complicado. Aquí se le manda a ustedes toda una información, la mejor que uno puede tener, recabada, videos, todos. Hagan ese esfuerzo, señores. Si no hacen ese esfuerzo, vamos a tener lagunas a la hora de que podamos realizar algún trabajo. Entonces, esa es la sugerencia, señores. Tómense un tiempo, lean con calma, busquen, anoten y les aseguro que este semestre va a salir muy bien. ¿Ok? Hasta ahora, ¿cómo se han sentido con este modelo diferente para todos? Que la... No sé si acaso alguno más tendrá el problema. Al parecer, por el grupo de WhatsApp que tenemos en el curso, por lo menos en sección 33 hemos comentado lo mismo. Varios de nosotros tenemos el problema de que necesitamos interactuar para poder aprender. Entonces, no es suficiente esto de tomen, lean, entiendan. Esto que hacemos una vez a la semana por lo menos aclara mucho más las ideas, aclara mucho más todo lo que estamos leyendo y viendo en casa, porque como le digo, esa es la idea de los que nos matriculamos presencialmente, que necesitamos estas instancias de poder interactuar, de poder comentar, de poder entender o llevar a la práctica comentando las ideas de lo que nos están enseñando. Claro. Ahora, eso es importante, Susan, porque eso nos lleva a un cambio de paradigma.
Recuerden que el mundo no es ideal, no es constante, las cosas cambian, los procesos cambian. Fíjate lo que nos pasó en todo el mundo, bueno, y todo el mundo ahorita se está reinventando en muchas cosas, en este tipo de cosas. Tengo que desarrollar, cuando vean PNL, en algún momento que lo vamos a ver en alguna de las cátedras que yo doy, vamos a ver cómo el PNL nos ayuda a poder hacer estos cambios de paradigma, que nos permite ver qué podemos hacer en función de, porque yo puedo ser muy visual, aprendo visual, otros pueden ser más auditivos, otros olfativos, otros kinestésicos, entonces cada uno tiene una forma de cómo aprende, y eso es normal y eso es verdad. A uno de ustedes se le hace más fácil este tipo de clase en línea, a otros no. Esa es la gran diversidad que tenemos, pero el llamado es aprovechar esto, sacarle el máximo provecho, porque esto es lo que viene en el mundo educativo. Esto va a ser el resultado final, ¿ok? Para cerrar un poco, entonces los que están con la clase pendiente, me mandan ahorita una información por el aula virtual